desde que se iniciaron los estudios de odontología en Portugal, ¿se crearon al mismo tiempo las especialidades o fue una evolución y primero erais odontólogos generalistas, dimanaba de la medicina como aquí en España en su momento con el título de especialista en estomatología, o por el contrario siempre ha sido una licenciatura en odontología independiente de la medicina o con una troncalidad medicina, odontología y cada uno cogía el camino que quería? Cuéntame un poco cómo habéis llegado vosotros a las especialidades. Pasamos por las tres fases. Las primeras facultades de medicina dental, que aquí se designa por de odontología, es lo mismo, la profesión es la misma, está regulada sectorialmente por directivas europeas, abrieron en Porto y en Lisboa casi al mismo tiempo en 76 del siglo pasado. A partir de ahí, antes disso, teníamos la asistencia en esta área, era providenciada por médicos estomatologistas, que aún existem, algunos, estão decrescendo de número, aún tenemos en Portugal cerca de 400, 500 médicos estomatologistas, con su formación médica. ¿Pero sigue existiendo la especialidad o ya ha desaparecido? De estomatología, bueno, aún siguen abrindo algunas vagas para la especialidad de estomatología. Una parte de esas vagas después se destinam a transitar para maxilofacial, pero hay dentro de lo medio médico, de las especialidades médicas que ahora estamos hablando, hay una idea sedimentada de progresivamente ser la maxilofacial, que vai juntamente a outro nível com a medicina dental, com a odontologia, completar círculo em que a estomatologia está progressivamente dando lugar a estes dois perfis profissionais. Por isso, progressivamente, cambiamos para uma situação de abertura de faculdades de odontologia. Al início, as faculdades tinham tronco comum com medicina, 3 anos, e depois 3 anos em escolas, faculdades de medicina dental. Agora, com o processo de Bolonha, essencialmente, e com as privadas, houve uma autonomização do ensino pré-graduado de odontologia e agora está completamente separado, o que tem aspectos positivos, mas também alguns negativos. No que respeita às especialidades, foi algo de progressivo e diria de prolongado en el tiempo. Empezamos con las dos especialidades que son reconocidas por las directivas europeas oficialmente, que son la ortodoncia y la cirugía oral, y después de eso, después de una reflexión prolongada, decidimos que había más 6 especialidades que están en nuestro estatuto, que está en vías de ser renovado ahora. 8 especialidades tenéis. El total tenemos 8. Solamente tenemos una implementada y funcionando normalmente en el terreno, que es la ortodoncia. Este año tenemos cirugía oral, periodoncia y odontopediatría, que vamos a tener un proceso de transición para admisión a la especialidad. Y en el futuro tenemos más 3 especialidades, que son medicina dental hospitalar, medicina dental pública y prostodontía y rehabilitación. Y así cerramos el círculo de... ¿Dónde formáis? ¿Hospitales? Universidades. Volviendo un poco atrás, nuestro apelo en la orden siempre fue para que las facultades, para 2 cosas. Primero, para públicas y privadas, para que iniciem procesos de internacionalização, de captar estudantes de outros países, principalmente da Europa, para diminuir a formação em Portugal. Segundo, mais orientação para o pós-grado, porque necessitamos em Portugal de estudos de pós-grado que dar capacidade às faculdades portuguesas para formar com vista à obtenção de títulos não de especialidades académicas, porque por aí é outro assunto, pero de especialidades profissionais. E temos, para terminar, a estratégia foi de ter um processo de transição
que vamos a empezar agora, para estas 3, alargado en el tiempo, que es un proceso que reconoce perfis distintos, temporario, donde vamos a reconocer las personas, los colegas que tienen a diferentes niveles capacidades de la orden, los reconocer como especialistas, cierra este proceso después de 8 o 9 meses y después tenemos un proceso normal, donde normalmente cada una de estas especialidades exige 3 años a tiempo inteiro en una institución o facultad reconocida oficialmente. O sea, si te he entendido bien, entonces vais a hacer una transitoria para gente que esté capacitado en una formación específica, sí, accedan al título de especialista. Sí, sí. Y los perfiles son un perfil más profesional, que lo tenemos, ¿no?, de gente que tiene capacidad de comprobar por casos clínicos y por su formación a diversos niveles, su capacidad para acceder a una prueba para la obtención del título. Estamos hablando de un proceso provisorio, ¿no? Después tenemos un perfil más académico, pero no, este perfil académico también tiene que demostrar su capacidad clínica. No basta tener capacidad académica de lecionar, por ejemplo, en una facultad en una determinada área, periodoncia, por ejemplo. Tiene que se demostrar la capacidad clínica con casos clínicos comprobados. Y después tenemos algunos perfiles mixtos y tenemos también mucha gente en Portugal que obtuvo formación fuera de Portugal, en Europa y en otros países. Y ahí tenemos una forma también de avaliar a través de boards, de frecuencia de facultades, de estágios hospitalares y otros, de avaliar su capacidad en una plataforma electrónica que estamos terminando para así ir de encuentro a lo que nos parece es que si analizamos una perspectiva global, vemos que las realidades más avanzadas del mundo tienen casi todas especialidades odontológicas implementadas. Se puede discutir si tienen una o otra, tentamos buscar las más comunes, las que se adaptaban a la realidad de Portugal y las implementamos. Bien, una pregunta que quería hacerte también sobre esto. La Fernando Pessoa de Francia, la Universidad Fernando Pessoa de Francia, ¿en qué situación está? ¿Entra dentro del grupo que decías tú de universidades públicas y privadas o está ahora mismo paralizada por las autoridades francesas o en qué situación está? Porque siendo una facultad, universidad europea, tengo entendido, y por las noticias que tengo, que las autoridades francesas la han paralizado y no permiten dar formación allí en Francia. Claro. Es así, vamos, sobre todo porque desconozco cómo está el tema, salvo las noticias que tengo. Exacto. Bueno, pienso que en Portugal como en España hay una figura que se llama autonomía universitaria. Y bueno, ahí hay una separación total entre la autonomía de la universidad y de la reguladora de la profesión, que es la orden, ¿no? Nos damos el título profesional y los estudiantes salen de la facultad con el título de un mestrado integrado, después de Bologna, en medicina dental, pero no es un título profesional. El título profesional solamente la orden lo puede conceder, por tanto no están capacitados para trabajar. En Portugal, la Universidad Fernando Pessoa es una de las 7 instituciones reconocidas en Portugal por el gobierno y que hacen parte de la Directiva Europea de la Profesión. En Francia, no sé cómo pasa. Escuché en nuestro congreso, donde estiveste muy bien en nuestro debate, que había una polémica, que en Francia el asunto era de primera página porque consideraban un escándalo que una universidad extranjera estuviese en Francia para lecionar. No sé cuál es la situación. Lo que sé es que aparentemente en Europa tenemos, para lo bien y para lo mal, una figura que se llama libertad de circulación de bienes, de personas y de capitales. Por eso no sé exactamente cuál es la situación. O sea, que al final, ¿tú crees que acabará abriéndose la Facultad de Odontología en Fernando Pessoa en Francia? Vamos, que te lo digo sobre todo por la
la defensa de lo suyo de los franceses ante cualquier injerencia, tanto extranjera como la defensa de los profesionales que hace el sindicato francés, no más que los consejos, que allí no existe el consejo como tal, sino existe el sindicato. Entonces me llama la atención por cómo se puede llegar a eso, que sería lo ideal, que cada país pudiésemos tener también esa autonomía y esa fuerza a la hora de defender a la profesión. Sí. Claro. En el caso de España, ¿qué intención hay respecto a las especialidades odontológicas? En España, hacer las especialidades es una cosa que ahora mismo España y Luxemburgo somos los únicos sitios en Europa que estamos así en precario. O sea, es absolutamente, y permítanme la palabra, denigrante para cualquier dentista español que quiera circular, como bien decía Orlando anteriormente, que pueda circular libremente por cualquier país de Europa, pero en ningún momento se pueda acreditar como especialista, y por el contrario, cualquier europeo pueda venir a España y poner en su placa que es especialista en ortodoncia, en cirugía o en lo que sea. O sea, desde el Consejo vamos a luchar, y vamos a luchar firmemente por las especialidades, porque creo que es no una necesidad, es que es una obligación del Consejo luchar por ellas, y una petición por parte de miles y miles de profesionales que se sienten dejados de la mano de Dios, y permítanme la expresión, porque año tras año van viendo que se va alejando, y se hacen muchos másters, se hacen muchos cursos de mucho tipo, pero no se llega, y sobre todo volvemos a lo de antes, y parece que periclitamos sobre lo mismo. La administración es lenta, torpe y poco cooperativa. Una pregunta, si me permites. En España es el Consejo que puede implementar las especialidades, o es el gobierno, porque en Portugal es la orden que tiene... Ministerio. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, a petición del Ministerio de Sanidad, por ver la necesidad que hace falta eso, se dirige al Ministerio de Educación, y entonces se crearían las especialidades, y más ahora que se ha aprobado lo que se llama el decreto de troncalidad, que hasta ahora estaba parado el tema de las especialidades, precisamente, y arguyendo que no existía ese tal decreto de troncalidad que se ha aprobado ahora recientemente en el año 2014. Y hay un otro aspecto que pienso que es interesante. Aquí también sería importante, lo hablamos ya, de tener una plataforma común entre Portugal y España para acompañar los problemas que estamos viendo. Por supuesto, que son muy similares. Somos hermanos. Hermanos también aquí, hermanos. Pero lo que pasa es que tenemos una profesión, y hablo de la odontología, también protegida por una directiva europea que, primero, ninguno dentista en Portugal, en España o en Europa está impedido de ejercer cualquier una de las áreas del espectro de la profesión, incluso de las especialidades. Claro, o sea, si se implementa la especialidad de ortodoncia, ningún dentista está impedido de alguna forma de ejercer la ortodoncia. Es apenas un reconocimiento, una capacidad adicional para una determinada área. Y segundo es que las especialidades no son una, ¿cómo se llama en castellano? Amenaza. Amenaza. Al contrario. No, en un sistema equilibrado, las especialidades tienen la capacidad de potenciar toda la profesión y incluso de valorizar lo esencial que seguirá siendo el papel del dentista generalista. El papel del dentista generalista será siempre crucial. Así es. O sea, de hecho, nos podemos mirar en nuestros hermanos dentro del mundo sanitario, que son los médicos. Existen las especialidades en medicina, y la odontología ya ha crecido lo suficiente como para ser ente propio y, por lo tanto, tener sus especialidades. Eso está claro, y sobre todo concordando con Europa, porque, como decía al principio, España y Luxemburgo nada más. Entonces, una pregunta para los dos. Con respecto a este tema de las especialidades, me gustaría preguntar qué principales dificultades han encontrado en el proceso de desarrollo del tema, y qué principales ventajas piensan que pueden haber tanto para lo profesional como para la población en términos de atención al paciente,
con o título de especialista? Bueno, somos nosotros los que lo queremos, los portugueses ya lo tienen, pero desde luego lo que vemos es la poca receptividad que hay por parte de las entidades que tendrían que aprobar las especialidades. No basta el pedirlas, cuando nosotros como profesionales lo pedimos y decimos queremos las especialidades, sino al mismo tiempo el interlocutor, que tiene que ser quien valide esa petición, no hace nada o lo deja dormir, de tal forma que estás al albur de las decisiones de un político que tiene una sensación de provisionalidad en su puesto y que por lo tanto no quiere más complicaciones que las que tienen. O sea, entonces, en España el problema no está dentro de la profesión. No está dentro de la profesión demanda especialidades porque, como bien decía Orlando anteriormente, el doctor Monteiro decía, es que no son excluyentes las especialidades. Cualquier odontólogo, cualquier dentista general puede ejercer haciendo ortodoncia, haciendo cirugía, pero ¿qué es lo que traería? Que eso contesta ya su segunda pregunta. ¿Qué es lo que traerían las especialidades? Pues una mejor calidad asistencial. O sea, la gente podría, el ciudadano, el paciente podría elegir, y por lo tanto el elegir obliga a que cada profesional se tenga que formar mejor para ser más competitivo. O sea, que de una forma o de otra las especialidades siempre van a ser buenas, siempre y cuando no sean excluyentes, eso por descontado. Bueno, firmo por bajo todo. Diría que, para adicionar un poco, que de nuestra experiencia es que lo proceso principalmente porque lo resto está más o menos de lo que estudiamos, más o menos determinado. Son, de una forma general, podríamos tener una exclusión, por ejemplo, de medicina dental pública, ¿no? Salud comunitaria dental. Ahí podría haber una excepción. Son más o menos, en el sistema normal, 3 años a tiempo inteiro en una universidad o institución reconocida. Lo proceso de transición, eso es lo que crea problemas. O sea, tiene siempre que haber una forma de reconocer los que están en la profesión, los que no tienen formación académica demostrable, pero que tienen capacidad clínica para eso. Y aquí aquí tenemos alguna experiencia. Tenemos una experiencia con ortodoncia en que empezamos un método clásico que la área médica utiliza mucho, que es de designar ilustres en la profesión, reconocidos con toda la subjetividad que eso tiene, y formar un colegio. Esta es nuestra experiencia de ortodoncia. Ahí está. Tiene sus pros y contras. En estas nuevas especialidades, en la cirugía oral ya, lo que estamos haciendo es no dar el título sin todos serem sujetos a un escrutinio. O sea, no tenemos un colegio, ya vamos a tener una avaliación con parámetros definidos que colocamos por 3 veces en consulta pública, perfis que designamos, y tenemos un concurso, una fase transitória, y es solo después de seleccionados los que están en condiciones de acceder al título es que vamos a formar con esos un colegio para el proceso normal. Esta es nuestra experiencia y es de una tremenda dificultad porque no hay forma no podemos abrir una especialidad de cirugía oral en 9.000 y 4.000 serem especialistas en cirugía oral. Así es. En cambio, aquí en España nos encontramos con la fricción, por ejemplo, de especialistas médicos como son los maxilofaciales, donde a veces se nos olvida que en su momento lo pusieron por intereses políticos cirujanos orales y maxilofaciales. Entonces eso de cirugía oral provoca un cierto rechazo, incluso por parte de las propias personas encargadas en el ministerio, porque decía, si ya existe una especialidad de cirugía oral, que es la que tienen los maxilofaciales, pero claro, lo que nosotros pedimos es cirugía bucal. Oral, bucal, estamos jugando con términos similares, pero para diferenciar un poco, y es la vía del odontólogo, del dentista.